Dragon Ball, Sparking Zero, pero todo es aleatorio. Con un randomizer, aleatorizaremos las técnicas y el poder de pelea de cada personaje. Desde Goku Ultra Instinto con el Kaioken hasta Mr. Satan si no le doliera el estómago. Para que esto sea más interesante, también meteremos mods, por lo que todo esto será una locura. Vamos a romper por completo la lógica de este juego. Encima de hacerlo es muy sencillo, hay que apretar Alt F4 y se abre este troyano, quiero decir, este cuadro que modifica los parámetros de todos los personajes. Salud, daño, ki y lo más importante, el moveset. Si todos le dan like al video, yo le doy a este botón para que ocurra la magia. Va a sonar muy gordo vicio de mi parte, pero por la animación de introducción podemos anticipar a quién le están choreando las técnicas. En este caso, por ejemplo, vamos a enfrentarnos a Shenlong y creo que debe ser las técnicas de Black Goku. Y miren la diferencia que hay de salud. Como dije, se modifica este parámetro, pero hay una re diferencia en este caso. Encima, como ven, se modifican todas las animaciones. No creo que a Videl le guste ver esto. Y no solo en su base, también sus transformaciones cambiaron de técnicas. Esto no lo puedo demostrar, pero no puedo cargar ki con Gohan. Esto es porque le colocaron el parámetro de que sea como un androide. Y las técnicas de su forma Super Saiyajin son las de Goten, que son un poco raras, pero no le quedaron tan mal. Las cámaras ya quedan así rebugueadas. No iba a perder la oportunidad de probar al campeón mundial con un moveset completamente nuevo. Lo malo es que tenemos muy poca salud. Y sinceramente lo mejor es que ahora puedo mover al oponente cuando lo golpeo. Eso es, tipo, hace la re diferencia. Por lo que se ve, tiene las técnicas de Vegeta. Literalmente esta es la técnica de Vegeta. Que encima Kid Buu le pegó una patada y me sacó volando como... como si no fuera un reataque. En este caso Mr. Satan no puede volar, pero mantiene su carga de ki. Vamos a ver si puedo conectar la definitiva. Sí, le entró de una. A ver, hay que ver si esta es... Creo que... no. Ah, pensé que había sobrevivido. Creo que esta debe ser el Vegeta, o sea, el moveset de Vegeta de Z de finales. Pero no sé si es el Super Saiyajin normal o es la fase 2. Vamos a hacer esto un poco más interesante. Llegó la hora de los mods. Pero antes de este gran combate, quiero contarles algo rápido que les puede ser de utilidad. Temu ya está disponible en Argentina y tiene descuentos soñados que ni pidiéndoselos a Shenlong te los cumpliría. Si entras a la app o a la web y buscas este código que estás viendo en pantalla, podés desbloquear hasta un 90% de descuento en un montón de productos. Más un paquete de cupones por 200.000 pesos argentinos para nuevos usuarios. Mirá, lo buscás así de fácil en la barra de búsqueda y ya te aparece toda la promo. Y ojo, porque hay otro código que también está muy bueno. Si buscas con el siguiente código, obtenés un cupón de 20.000 pesos. Este sirve para todos los usuarios y no solo para los nuevos. La aposta es que hay de todo. Tecnología, cosas para el setup, gadget para la casa. Que con todos los descuentos y los cupones, los precios quedan más bajos que el kit de Yamcha. Y no sé ustedes, pero mirá lo que son esas figuras, papá. Las necesito a todas. Les dejo todos los enlaces y los códigos en la caja de descripción. Así pueden revisarlos tranquilos y ver qué descuento les conviene más. Hasta 90% de descuento, cupones por 200.000 o el cupón de 20.000 pesos. Muchas gracias a Temu por apoyar el canal. Y ahora sí, vamos al combate. ya está todo randomizado, lo podemos ver en la técnica de este Goku, que incluso su segunda habilidad se llama Super Saiyan 4, ya que este programa agarra las técnicas del juego base, también la de los mods, y crea una ensalada muy rara. Primero vamos a ver a los integrantes de nuestro team. Procuremos hacer esto rápido. La meduneta va a empezar fuerte con Bellito Seno Super Saiyan 4. Les recuerdo, no se permiten personajes originales, un poco al límite, cuenta como mod, ya que es como el estado base de un personaje que ya está, pero bueno, cuenta para el equipo. Vamos con el tercer miembro de nuestro team, acompañando a esta dupla, un personaje original. Tenemos otro personaje original. Mirá que instalé mod para que... No. Bueno. No, amigo, esto pega fuerte. Hola, causas. Se está cocinando el tercer guerrero y costó llegar hacia él. Cuarto miembro tenemos a Bellito Super Saiyan 5.
Y cerramos... uy, bueno, le di el botón de la torre, perdón. Me puse nervioso con lo de Toribot. Último miembro de nuestro team, le damos al botón de aleatorio. Y cerramos con Bashi Vegeta Super Saiyajin Azul. ¿Saben lo que me gusta de mi team? Que cada personaje tiene al menos algo en su prenda que combina muy bien con el escenario de fondo. Les digo una cosa, no se dejen llevar por la primera impresión. Vamos con el equipo contrario contra quien nos vamos a agarrar a las trompadas. Empieza fuerte con Evil Goku Super Saiyajin, un personaje muy clásico en cuanto a modificaciones. Tenemos a Geles, la dios de la destrucción del universo número 2 creo que era, porque la de 3 era el robot. Tercer miembro de su team tiene a Evil Goku, ok, tiene una cuenta secundaria por si pierde en el combate. Cuarto miembro de su team tiene a Bardock Super Saiyajin 3, que encima tiene el atuendo del gordo canónico, que luce muy bien. Y cierra el equipo contrario acompañando a Doris y Goku, a Dios de la Destrucción y al poderoso Bardock. Cierra con... uy, Gollito Super... bueno, no quiero leer el nombre de la transformación completa. Pero este equipo viene bastante fuerte. Antes de comenzar, les digo una cosa. Muñeco de nieve, nunca me sentí tan seguro en un aleatorio como en esta ocasión. Primer combate, Evil Goku contra Vegito Zeno Super Saiyajin 4. Calculo que tendré transformaciones, a no ser que el randomizer me cambie de personaje. Voy a tener que tener cuidado igual. Sé que las técnicas fueron modificadas, así que hay que ver con qué nos sorprende cada guerrero. No hay certeza nada, así que hay que pelear con mucha cautela. Les quiero decir que estamos en un escenario, es el del Budokai Tenkaichi 3, que muy pocos sabrán el nombre, pero es muy mítico y me la subió a ver un mod que agregué este mapa. Y algo que estuve probando de este randomizer es que no sé por qué la CPU utiliza mucho el Revenge Counter, como acaban de ver que lo usó 2 veces seguidas, o sea, gastó 4 puntos de poder. Bien, tiene esta primera técnica, que es un choque de energía, o que tiene asalto sónico como segunda tech. Y una cosa que quiero que me presten mucha atención, quiero activar la sección de comentarios. Quiero que los que se animen me comenten una opinión controversial de Dragon Ball. Algo que no sé, hay un grupo de fans de Dragon Ball reunidos. Vos no decís esto porque te van a funar. Uy, bueno, pase. ¿What? Uy. Bugué todo el mapa. Hola, Goku. Uy, me lanzó la técnica. Bueno, estoy abajo del mapa, así que soy inmune. A ver, vamos a probar si al transformarnos tenemos una habilidad de teletransportación, que eso nos podría salvar. Uy, está potente esta fase. A ver, cambiemos de personaje. Tampoco. Ah, no, what? Uy, bueno, parece que al cambiar de personaje me acomodó el lugar, pero este chabón me está acomodando todas las neuronas de la cabeza. No, no, cuidado. Uy, bueno, pará. Triángulo, Perception, no me salió. Bueno, pará, ahí está. Parece que no le agradé mucho al chabón. Vamos a ver si nos podemos, lanzar una técnica o algo. ¿Alguna habilidad? No, what? Quiero probar igual la segunda habilidad que se llama Super Saiyajin 3. A ver qué onda. Debe ser un aumento. Sí, un aumento de mis skills. A ver, jameja. Perfecto. Y bueno, la desvía, no pasa nada. Bueno, como decía, quiero que si se animan, me digan una opinión controversial de Dragon Ball. Si no, si sienten que es mucho, quiero que me digan una verdad dolorosa de la serie. Como por ejemplo, no es para bardear ni para menospreciar a nadie, pero Vegito nunca ganó un combate. Y eso no lo digo como digo para tirar abajo a la fusión Potara, que yo la rebanco, sino porque duele pensar que un personaje tan icónico, un guerrero tan poderoso, nunca ganó un enfrentamiento. No tuvo las cosas a su favor para los combates, ya que... uy, por aquí está... a ver, vamos a hacer así. De última me transformo, ¿no? Vamos a... no, pasa que estoy usando un personaje del juego base, así que no tiene mucho sentido. Vamos con el estado de base de esta muchacha. Ahí va, perfecto. No sé, otra opinión controversial podría ser que, no sé, que muchos fans en realidad nunca vieron la serie o leyeron el manga. Yo, por ejemplo, no me vi todo el manga completo, no me leí todos los capítulos, pero me vi todas las series. Tipo el Dragon Ball, Z, incluso el Kai, Super, GT, Dragon Ball H. No lo busquen, pero un amigo me lo presentó y lo vi también. O sea, vi de todo. Creo que tengo unas técnicas de Goku medio, ¿no? Pero con un nombre distinto. Vamos a ver, esta muchacha usando la Genkidama. ¿Habrá sido alguna alumna de Kaiosama? A ver si se la pega. Che, fue un buen intento, Vamos a transformarnos, ya fue. Ya que tengo... uy, ojo, alta animación, ¿no? Pero acá se modifica. Bien, acá tenemos a esta muchacha. Cuidado, defensa... Bien, tanqueamos. Igual este Evil Goku se la rebancó. Me sorprende que no se haya transformado. Como digo, no sé si acá se modifican también las... no, ahí va. No sé si acá se modifican las transformaciones. Capaz que el chabón se transforma, no sé, en un Osaru o en cualquier otra cosa. Y otra verdad dolorosa podría ser que la pelea de Goku y Majin Vegeta no supera las 13 páginas en el manga. En el anime hicieron un gran trabajo, adaptaron... de hecho está peleando contra su propia dios de la destrucción, me parece. No, uy, bueno. Bueno, sí, creo que sí, porque como que está demostrando acá las que manda soy yo. No, evasión. No pasa nada, aguantas. Uy, me destruyó por completo. A ver, tengo impacto final. A ver, la técnica de... bueno, me esquivó, no pasa nada. Vamos a hacer la cometida. ¿Qué son las técnicas de...? No, de Super Vegeta no es. O sea, la cometida sí, pero la primera técnica no era de él. ¿Qué técnicas son estas? A ver, está raro el moveset de esta muchacha. A ver, cargamos ahí. Como digo, fuegos artificiales sucios. Debe ser un mod de Vegeta.
que tiene técnicas de él, pero no corresponden a un personaje. Pero, como decía, la pelea de Goku y Majin Vegeta en el anime para mí como que bueno, aprovechando que es una animación y demás, como que reimaginaron el combate, lo expandieron un poco más. Pero duele pensar que en el manga, porque encima cuando yo me enteré de eso fue como, yo tenía como uno de los combates más importantes y más épicos, pero en el manga quedó no decir recortado, porque creo que el término correcto sería, o la forma de expresarse sería que en el anime lo extendieron de más. Pero como digo, está bien. Son como esos videojuegos, viste, que las peleas a lo mejor en los videojuegos la extienden, lo hacen mucho más épico, pero con mucho sentido. Y bueno, esos son para mí como unas opiniones bastante, o verdades dolorosas. Podría dar una opinión controversial. Sí, yo me la animo, me la rebanco. Como digo, ustedes... Pasa esto, yo siento que en los comentarios se la va a subir a la gente que ve el video y lee los comentarios. Van a leer, no sé, opiniones controversiales, van a leer verdades dolorosas. Y yo voy a decir una opinión controversial. Es que no sé si está controversial porque es algo muy personal. Pero, amigos, la comunidad de Dragon Ball me decepcionó. En una cosa que, a ver, voy a dar un poquito de contexto. ¿Vieron el tráiler de Age 1000, que es el nuevo proyecto de Dragon Ball en cuanto a videojuegos? Bueno, resulta que se filtró encima de una forma re chota. Por no poner el término, pero muy chota. Parece que se va a tratar de Xenoverse 3. Al menos quizás en concepto. Uy, bueno, para, que empiezo a hablar. Y esta chavana me está cagando a palo. A ver las otras técnicas que tiene este bellito. Quizás que hoy se prefirió tener las técnicas del personaje original. Pero bueno, como digo, está todo randomizado. Así que puede pasar cualquier cosa. Puede acontecer cualquier situación. Hizo un cambio. Viene. No, uy, Goku. No. Uy, esa evasión ahí me salvó la vida. No tiene mucha salud. Así que vamos a ir con todo ahí. Garryhawk, bueno, se la aguantó. A ver qué más. Vamos a cargar al palo. Me voy a alejar un toque y voy a cargar al palo. Mientras, les digo, bueno, que se filtró en una lista de reproducción, que colocaron ese video y el título de la lista de reproducción era Dragon Ball Xenoverse 3. Eso me causa por lo hilarante del detalle de que se llamaba Dragon Ball Xenoverse 3. No se podía llamar X B corta 3 o Dragon Ball. No, se tenía que llamar el nombre del juego. Un poco más ponen Dragon Ball Xenoverse 2, fecha de publicación y no sé, los documentos de la persona que creó la lista de reproducción. No sé por qué le colocó ese título, pero me causó mucho eso. Y esto también pasó con Sparking Zero. No pequemos de que, o sea, yo no lo hice. Yo sé que hay gente de la comunidad de Sparking Zero que lo hizo, pero no me la sube para nada. Que cuando sale un nuevo juego, un nuevo producto, lo que sea, haya que bardear al ya existente. Como por ejemplo, yo tengo que para validar, no sé si validar, pero como para subirla con un nuevo juego o lo que sea, hay gente que tira para abajo otros juegos. Y el caso más claro es Sparking Zero. Por ejemplo, eso sí, no, Xenoverse no va a ser tan decepcionante como el Sparking Zero. Yo digo, amigo, vos podés como al juego tirar a lo mejor, pero... Uy, no, amigo. Esto tiene mucha esencia. Literal, amigo, parecía un Among Us. Parecía un Among Us, chavo. No. Uy, para. Podría hacer un cambio, ¿no? Para preservar a este personaje. Que encima tiene... No. Uy. No, me salvó Toribot. Uy, sobre Toriyama te voy a decir una cosa, pero pasa que yo ahí lo voy a bajar un montón. Pero conmigo, me parece una estupidez que la gente cuando salga o no tiene que, como para darle más prestigio, tirarle la mala a otros juegos. Y es verdad que, por ejemplo, yo no lo hice, pero cuando se anunció Sparking Zero, el Budokai Tenkaichi 4, hay gente que decía, no, ahora hay que sepultar al Xenoverse 2, a Fighter Z Kakarot. Y no es necesario. O sea, por ejemplo, en este caso, si al final termina siendo Xenoverse 3, tanto ese videojuego, o ese supuesto Xenoverse 3, o Dragon Ball Online, o como lo quieran denominar, tanto ese juego o la definitiva de Toribot, a ver. No leí la técnica. A ver. No, error de ataque. No, Toriyama. Eso no... A ver, para. Uy, cambia de vuelta. Tengan en cuenta que hay un bug que hace que los personajes revivan, así que eso me puede trolear un montón. Pero creo las técnicas de este chabón, incluso las originales, porque es raro ver pelear a este icónico personaje. Rafa de energía, a ver. Ok. Bueno, no sé qué fue eso, no le hice daño, así que tampoco sirve mucho. Y me queda el gancho Garlic. Pero como digo eso, me parece una tontería que haya chabones que digan, no, pero el nuevo juego y no como la decepción de esto. Es como, podés, tipo, decir, o sea, tirar cosas buenas del juego que va a salir o pensar lo mejor, pero ¿por qué bardear otro juego que salió antes y, no sé, como para colocar una mejor posición al que va a salir ahora? No sé, eso no lo banco para nada, amigo. Eso me decepciona un montón. En vez de decir, no, guacho, porque... Pasa que también, de cierta manera, yo creo que el hate a Sparking Zero está un poco injustificado. Yo digo que algo no te guste, por ejemplo... Mira, si yo tengo que poner a parir, como se suele decir, a Sparking Zero yo lo hago. Ahí está la definitiva de Akira. No le gustó el personaje de Goku, así que lo destruyó y lo rediseñó como Black Goku. Uy, tengo miedo que se me crashee igual. Porque hay cierto momento como que se congela y al final como queda ahí. Pero bueno, el tema, lo que les venía diciendo, que por ejemplo, si hay algo que no me gusta de Sparking Zero, yo lo digo, por ejemplo, no me gusta que las acometidas, y eso lo vengo quejando desde hace tiempo, que cuando vos lanzás una cometida, la seputas una evasión y vos pasás largo y terminás, no sé, en Corea del Norte. Hay cosas que a veces soy medio conformista, pero esto, por ejemplo,
me hizo una evasión cuando en el juego anterior, tipo, te hacía... Bueno, en el Tenkaichi 2 no se podía porque las acometidas te las conectaba a pesar de que te defendías. Pero, por ejemplo, en Tenkaichi 3 se defendía, nada más, no te hacía una evasión. Me parece como, no sé, hacer una jugada muy tryhard al pedo. Que incluso ni yo la hago, yo prefiero asegurar con guardia y ya está. Pero, me parece... O sea, nada, eso, me da bronca. Que para... no me sale el término ahora, pero como para dar un mejor estatus al siguiente juego hay que menospreciar a los anteriores. No sé, me parece una estupidez. Ya que yo siento que ambos juegos como... O sea, el Sparking Zero como el supuesto Xenoverse 3 pueden estar 10 años los 3 en servicio. Los 3, mirá. Eran 2 juegos. Me compliqué con un 2. Pero, como les digo, ambos juegos pueden existir o coexistir y va a estar todo bien. O sea, capaz que uno tiene una comunidad más fuerte que la otra. Quizás a veces uno juega un Xenoverse y después juega un Sparking Zero. Capaz que a uno no le gusta el online y prefiere este juego, no sé. Conmigo, pueden ser un montón de cosas. Pero no entiendo por qué menospreciar al otro, básicamente. Espera, eso, me decepcionó. Como digo, capaz lo tengo como una opinión controversial. La comunidad a veces dice cosas que no tienen mucho sentido. Que a este personaje, vamos a ver si me puedo... No sé si me puedo transformar. A ver si tengo una fase Blue Evolution. A ver si se mantiene el personaje o me lo cambian. What? Uy, está bastante trabado el chabón, ¿no? Vamos a golpear ahí, ojo. Vamos a golpear ahí. Pero eso, el punto es que, no sé, me la baja la gente que hace eso. Como digo, yo cuando Sparking Zero fue anunciado y todo, yo, tipo... Tipo, no barré otro juego. Dije, no, ya está, ahora los otros juegos ya hay que sepultarlo. No, tipo, la sube. Yo en un momento, hace un tiempo yo dije que nosotros como fans de Dragon Ball tenemos que disfrutar que tenemos juegos de todo tipo. Tenemos el Fighter Z, incluso por ejemplo ahora el Fighter Z va a sacar un DLC en el este evento, que ahora no me acuerdo bien el nombre. No quiero tirar cualquiera. Pero va a salir un nuevo DLC y capaz que Fighter Z también revive. Conmigo hasta pueden coexistir esos juegos. Más DLC para el Dragon Ball Z Kakarot. Puede coexistir un montón de juegos. No hace falta que exista un monopolio con uno solo y que sea el mejor de todos. Aparte, siempre habrá gustos. Si uno capaz le gusta más Sparky, por ejemplo, hay un comentario que a mí me gustó, que encima yo lo sentí, que me decía, che Medu, pero yo estaba hablando de Sparking Zero. Y uno decía, bueno, pero ten en cuenta de que después de tantos años tenemos un Budokai Tenkaichi moderno, tenemos la jugabilidad que a nosotros tanto nos gustaba. Y eso que a mí es algo que me pasaba en juegos que fui jugando con el tiempo, que fueron, no sé, muy actuales como el Xenoverse. Y es que tenía un montón de cosas piolas, pero la jugabilidad no era la de la saga Tenkaichi que a mí tanto me gustaba. Y por eso Sparking Zero me gusta mucho. Que incluso hay gente que dice, no, que este juego decepcionó, que esto que... Y fue puro humo, no sé qué... Pero tú se dicen, para mí hubiese sido humo si este juego, no sé, tuviese dicho un nuevo Tenkaichi, el retorno de esta serie, y la jugabilidad hubiese sido cualquier cosa. No sé, hubiese sido capaz ni siquiera tomar la base del Tenkaichi y hacer una cosa completamente distinta. O que, por ejemplo, porque en su principio, cuando este juego se anunció, dijo que decían que iba a tener el roster más grande de la serie. Y capaz que no era necesario que lo tenga, pero logró tener más personajes que incluso el Tenkaichi 3. O sea que, ponele, si no mantenía la jugabilidad de los Tenkaichi y no tenía una gran personaje y no tenía un roster muy variado con muchos guerreros, pues ahí yo te diría sí, es un puro humo porque usaron la IP, usaron la serie Tenkaichi para un juego que nada que ver. Y yo creo que, al menos ahora, le hizo justicia a la saga Tenkaichi. Como yo lo vengo repitiendo muchas veces, es un Budokai Tenkaichi moderno. Uy, este bug que hace que los personajes revivan, amigo, me la baja un montón. A ver, por ahí me estoy hablando mucho y no estoy prestando tanta atención al combate. Pero quería comentarles. Uy, bueno, me desvió la técnica. Vamos a ver entonces esta. A ver si esta es de su calibre. Y bueno, me está atacando todo, what the fuck. A ver, vamos a ver si como hice una habilidad. Cargamos ahí al palo. Para que cuando venga el siguiente personaje en la zona definitiva. Y también les digo una cosa. No todos los aleatorios que vengan van a ser así. No sé si lo aclaré, creo que no. Pero que sí, tengo una memoria muy mala. Pero no todos los aleatorios van así. Ya los siguientes van a ser como siempre. No van a estar todos randomizados. Por ejemplo, si pierdo ahora con el aleatorizador o el, como dije, el randomizer, pues no hago un aleatorio nuevamente así. Nada, pero hablando en serio, hacemos aleatorio como siempre, pero quería probar un poquito este mod que, nada, en su momento me llamó la atención, lo recordé y dije, ya está, vamos a ponerlo en juego y ver qué onda, papá. Voy a cambiar el personaje, voy a traer a Bellito, que no lo usé en todo el combate. Bueno, tiene 3 barras de salud, a ver si puedo aportar algo para la pelea. Igual, ¿vieron lo que estoy hablando de Sparking Zero? Estuve pensando, ¿ustedes bancarían que haga un video corte respondiendo comentarios o gente diciendo boludeces de esta serie? Corte, a ver... Yo no soy el fiel defensor de esta serie, tipo, como digo, si a este juego hay que ponerlo a parir, si hay que decir las verdades o las cosas que no me gustan y ser duro con este juego, yo lo hago, porque eso también es parte de, bueno, de darle importancia a un videojuego, de, che, esto está mal, esto no me gusta, puede mejorar, puedes aspirar a más, porque te gusta ese producto y sentís que puede ofrecer una calidad mayor. Pero en este caso, pues digamos que, no sé, estaría bueno, un video dedicado a la gente que comenta pelotudeces, porque a veces uno lee cada... No sé, uy, no, uy, casi destruimos la torre músculo.
Que creo que se mantenga intacta, al igual que el muñeco de nieve. No, ojo, es que no sé por qué. Ahí está, bien, lo derrotamos. A ver, el puño gamma. Tengo las técnicas de Vegeta Super Saiyan Dios, ¿no? Me parece. A ver, no, ahí va. Bueno, como decía, no quiero destruir la torre de músculo ni siquiera al muñeco de nieve. Ok, ahí vamos. Le quiero derrotar con la definitiva. Bien, resplandor de prominencia. Chocamos acá. Por cierto, también coloqué un mod que aumenta la dificultad. O sea, estuve seleccionando modificaciones y demás como para colocar acá. No coloqué todas las que descargué, pero también agregué uno que aumenta la dificultad, por lo que se nota que está un poco más difícil. Vamos a ver si puedo lanzar la definitiva. Bien ahí, bellito. Che, igual me la sube mi team. O sea, muy buen equipo para este aleatorio. Ahí va, perfecto, bien, y vamos con la definitiva. Sí, es literalmente el moveset de Vegeta Super Saiyan God. Pero bueno, como dice, esa idea de video me la pueden... No sé qué pasó. Bueno, a ver, tiene sentido que se buguea un toque. No, what, ¿otra vez? Ah, no, este chabón pensé que lo había derrotado, pero no. No, bueno, me está esquivando todo, no. Ojo, a ver, cargamos nuevamente. Pero bueno, les dejo esa idea y si quieren, vamos a un choque. A ver, un choque poder no estaría mal. A ver, sé que la dificultad está aumentada. Ah, no, pensé de hecho que su técnica se iba a comer la mía, ya que la mía no es tan poderosa. Ahí, nuevamente, cargamos al palo y dale, ya está. Voy a parar nuevamente la efectiva, espero que no se buguee. Y si no, bueno, ya está, este bellito lo mandamos de vuelta a la banca, porque no. Tipo, tenía una red efectiva, te pasa una red de preparación, al final no lanza nada. Tipo, desaparece. O sea, es más daño psicológico, es causarle un poco de miedo, aumentar el cortisol en sangre al oponente para que le agarre un pico de estrés, pero nada más, solo eso. No, es que esto de que reviva personaje amigo es un peligro. A ver, vamos a lanzar ahorita energía y... No, bueno, pero amigo, no tiene vida. No tiene vida y te está costando un huevo. No, uy, pero... Amigo, no, para. Esto, para. Yo voy a perder el aleatorio porque la se puede revivir personajes. Nada, ya está. Descarto el randomizer para siempre. Nada, mentira, igual me gusta. La verdad que me gustó, por ejemplo, al inicio cuando probamos personajes que, no sé, Mito Santa tiene moveset, o que ahora personajes que tienen mods pueden lanzar técnicas que a lo mejor son nuevas y nos pueden sorprender, no sé. Está bastante bueno. Ahí, perfecto. Bien. No, la definitiva, ¿qué no son entonces? El puño gamma de vuelta. A ver si podemos conectar la cometida sin problemas. Sí, perfecto, ahí va. No, para, la cometida, no, es la de... Esta es la de Super Vegeta, me parece, es raro. Ok. No le hago mucho daño, eso sí, ¿viste? Le dice muy poquito daño a este chabón. Vamos a ir golpeando. Pero creo que voy a cambiar de personaje. Vamos a traer a... Uy, bueno, bueno. Para, me cago a palo. No. Bien esquivado ahí. La oscilación sónica, bien. Y vamos a cambiar, vamos a traer a este bellito. Vamos, papá. Vos tenés una definitiva piola, seguramente. Vamos ahí, a ver. Super onda explosiva, ¿será la que yo creo que es? Bien esquivado. No. De vuelta. Bien, le quiero bajarle toda la vida posible. Así no se definitiva. Dale, vamos. No, amigo, no me hagas un cambio ahora. No, otra vez, otro. No me puede derrotar. No me puede derrotar un personaje que anteriormente perdió, amigo. Es como que se niega a caer, amigo. Tenía que caer bien, lo derrotamos, perfecto. Ahora ya con esto no tiene que reír más. Por favor, te pido que no vuelva a aparecer el chabón. Dale, vení, papá. Este bardo se está rebancando igual, hay que decirlo. No, pero. Es que igual me rompe mucho el mental ver personajes que no tienen que aparecer. Ahora bien, en este caso. Ahí está. Estamos protegidos, amigos, estamos protegidos. Bueno. Voy a hacer una cosa. Vi una entrevista que era de Akira Toriyama y que fue la última, que creo que había sido como nominado a una premiación. Y la última pregunta que le hicieron, creo que hablaba sobre su salud y sobre los futuros proyectos que tenía para la serie. Y él dijo, bueno, que no, lo voy a bajar un montón, perdón, la voy a bajar un montón con lo que voy a decir. Pero él decía que no confiaba mucho en su salud y que bueno, que espera que la gente disfrute la historia de Daima. Y eso, amigo, no sé, lo leí y me quedé viendo la pantalla tipo recalculando, porque no podía creer eso. Y a lo que voy es que también ponerle, al final una serie de Dragon Ball te puede gustar o no te puede gustar, puede ser de tu agrado como no, pero al menos intenten disfrutarla. Darle lugar de sentarse, verla y disfrutar. Capaz que al final te termina gustando, capaz que Vegeta no te gusta, dale una oportunidad. Dale una oportunidad y trata de disfrutarlo y después saca una opinión, por así decirlo. Capaz que al final no te gusta, tal, pero que nadie te quite que disfrutaste ese capítulo de la serie. Vamos a ver. Bueno, es que estos chabones me están troleando todo el rato. No. Para, que la vida que me saca, ¿no? Me está. No. Revenge counter. No. Quise usar la técnica. No. Otra vez. Ahí está, contra. Ahí va, ya está. Amigo, ya está. Te quedaste completamente desmembrado. No puedes pelear más, amigo. Saquemos las mongos acá, por favor. No. Oh, es que. Este Bardock, amigo, me pide el equipo de la CPU, ¿no? A ver, no. No, dale. No. Después lo que dije, no puedo bajarla perdiendo el aleatorio, ¿no? Vamos ahí. Perfecto. Quiero derrotar con Akira. Se lo merece, amigo. Se lo merece. Es que encima este Toribot no sé dónde salió el modelo. Sé que había un juego de Dragon... No sé si de Dragon Ball, pero que está el modelo de él. Ahí está, vamos a cambiar ahí. Y que lo derrote el maestro. Nada, gracias, Akira.
El detalle del pincel está tremendo. Pase lo que pase, le deseo el mejor futuro a Dragon Ball. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta temática de aleatorio. Por supuesto, no se olviden de apoyar con un poderosísimo like y una suscripción al canal. Y comentarme si quieren más aleatorios con este randomizer o seguimos con el formato clásico. Los leo en los comentarios con sus opiniones controversiales o controvertidas, que creo que es lo mismo. O alguna verdad dolorosa de Dragon Ball que no nos guste leer. Muchísimas gracias por ver este video. Dios los bendiga a todos. Y adiós. Sarama te recomienda estos dos videos. ¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?